Comencemos nomás, Jacqueline, Ya, por favor. perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos, todas, a todes. Bueno, ya estamos en nuestra tercera clase. Gracias por estar acá presente. Contarles un poco la dinámica de hoy. Bueno, el contenido de nuestra clase es poder trabajar, ¿cierto? O introducir lo que es la ecología política, ¿ya? Y posteriormente poder, después de hablar a modo de introducción, ¿cierto?, cómo se refleja la ecología política, la importancia y la relevancia que tiene, ¿cierto?, para todo lo que nos invita ahora a lo que es la forjación de una nueva constitución política y, ¿por qué no, una constitución ecológica? Es que también queremos mostrar la realidad de nuestros territorios y basado fundamentalmente desde donde nosotras, tanto Alejandra y yo, donde estamos trabajando, donde hemos hecho investigación, donde hemos llevado a cabo también compromisos vinculantes desde la investigación a acción y con cada uno de los territorios, y también con los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, hemos invitado a una tremenda activista que pertenece a una organización social, que es de Natur, Mela Vargas, quien posteriormente va a relatar también la vivencia en su territorio, particularmente en general. Entonces vamos a complementar la exposición desde esas dos aristas, digamos, desde una perspectiva teórica y desde una mirada también cómo se vincula la realidad, lo que está sucediendo y toda la complejidad que lleva todo esto. Fundado principalmente porque cuando nosotros hablamos de ecología política, más allá de trabajar la perspectiva teórica, también hay que tener súper claro que estamos hablando de lo que está sucediendo en la actualidad y que no es ahora ya, sino que viene desde el proceso de colonización hace mucho más de 500 años, lo que es el saqueo de las comunidades, de los recursos naturales, lo que es el extractivismo o post-extractivismo. Ahí tenemos un autor que es un representante, ¿cierto?, de la ecología política, que trabaja, ¿cierto?, derechos de la naturaleza, corrupción y extractivismo. Uno de sus grandes libros, digamos, que es Eduardo Bulnes, ¿ya? Entonces, en torno a eso es que hemos ido pensando la clase de hoy, como para poder generar ideas y debates que la verdad es que se han llevado a cabo en bastantes instancias, tampoco es algo tan novedoso, pero también es importante poder sumar al debate, al diálogo, a la discusión, a la crítica, ¿por qué no?, para que efectivamente podamos observar la realidad de los hermanos de los países vecinos, como es Ecuador y Bolivia, pero también ser súper claros y realistas en cómo esa hermosa constitución que tienen realmente tiene o no implicancia en la realidad, ¿sí? Entonces también eso hay que, como nosotros estamos recién iniciando ese proceso, también tenemos que observar qué está sucediendo, cómo se ha llevado a cabo, qué ha sucedido, para que efectivamente podamos tener la fuerza política, teórica y de los movimientos sociales, ¿cierto? Y la fuerza de los territorios para que efectivamente podamos dejar todo bien clarito y que efectivamente se resguarden los derechos de la naturaleza como un eje principal, ¿cierto?, de la ética del buen vivir. Ya, entonces, desde ahí iniciamos la presentación, ¿cierto?, de hoy, que es la naturaleza como sujeto de derecho. Hay distintas definiciones, ¿cierto?, de qué es la naturaleza, también hay desde posiciones históricas, también se ha definido la naturaleza, ¿cierto?, como ya un eje de mercancía. Marx hace mucho tiempo también explicó, ¿cierto?, cuando hablaba desde el concepto de la plusvalía, desde el capitalismo, efectivamente, como ya la tierra era un bien de consumo, ¿cierto?, como era ya un bien de capital, y que efectivamente eso iba a generar, no explícitamente, pero en el fondo, como ya la tierra en sí misma iba a generar un foco, ¿cierto?, de interés y de disputa frente, ¿cierto?, a la lucha de clases, ¿cierto?, entre el proletariado y la burguesía, y que sin duda hasta el día de hoy lo observamos como un fenómeno de explotación de las tierras, ¿cierto?, explotación laboral, explotación de los trabajos. Sin más, podemos ir mirando qué pasa en los sectores rurales. Simplemente podemos hablar desde el caso de nuestra región. Efectivamente, cuando nuestros temporeros trabajan, ¿cierto?, en periodos,
que es de cosecha, digamos, por llenar una caja de tomate pagarán 100, 200 pesos, también por una caja de uvas de exportación, que son así unas uvas, que en realidad no tenemos idea cuánto químico le echan a esas uvas, también el costo es bastante bajo, sin ser exacta, pero aproximadamente me comentaba un poblador que deben ser, no sé, 300, 400 pesos también la caja. Entonces, te fijas entonces cuál es el nivel de ganancia que tienen al exportar, ¿cierto? Esos alimentos que básicamente están llenos de químicos, ¿cierto? Agrotóxicos y más bien tóxicos, y versus el trabajo, ¿cierto? Que coloca cada ser humana respecto respecto a la siembra y cosecha de sus productos. Entonces, bueno, pasándonos acá, la definición de la naturaleza, distintas aristas, pero en el fondo una de las aristas es que es un conjunto, ¿cierto?, de todo lo que forma el universo, en cuya creación ha intervenido el hombre, ¿cierto? Es también equivalente al mundo natural, material o universo material, y hace referencia, ¿cierto?, al mundo físico y también a la vida general, ¿ya? Hace también referencia al dominio general de los seres vivos, plantas, animales, objetos inanimados, por ejemplo, rocas, ¿no?, montañas, que más adelante vamos a ver que efectivamente no están inanimados, porque también tiene un valor simbólico, ¿cierto?, para todas las comunidades y sin duda el pueblo originario. En términos teológicos, ¿cierto?, un estado natural del hombre, por oposición al estado de gracia, autismo, etc. Y especialmente hembras, ¿cierto?, también es desde referido al sexo, ¿cierto?, una condición orgánica. Desde aquí también podemos ir observando cuál es la diferencia entre noción de naturaleza y cultura, ¿ya? Y efectivamente nos podemos dar cuenta que desde el contexto colonial, ¿cierto?, existe una oposición o una diferenciación, ¿cierto?, una simetría, ¿sí? Ya lo dijo, si no me equivoco, Engel, ¿cierto?, en su libro de Noción de Familia, si no me equivoco en el nombre del libro. Efectivamente, él ya hacía, ¿cierto?, un estudio de qué significaba la familia, ¿cierto?, y qué significaba el concepto de la civilización y cuál era el valor o el significado, ¿cierto?, de los territorios y las comunidades que habitaban en esos territorios, y que por tanto tenían una forma de habitar en su cotidianidad bastante armónica, con claros ciertos patrones, sin mayores estatus o requisitos sociales que tenemos al día de hoy, es decir, el contrato del matrimonio, el concepto de familia monogámica, ¿cierto?, el concepto de la heteronormatividad, ¿sí? Es decir, en esas épocas, que por supuesto no está alejado al día de hoy, efectivamente existían ciertos procesos de vinculación con la naturaleza, donde existía un continuum, cotidianidad de relación vinculante, ¿sí? Y que efectivamente era lo natural, podríamos decir, ¿sí? Y después, posteriormente, ¿cierto?, cuando empieza el proceso de la colonización, ya empezamos a entender el concepto de civilización. Pero en realidad, ¿qué es la civilización? Un concepto tan occidental. ¿Civilización para quién? ¿Sí? ¿Qué es lo civilizado? Que yo coma con servicios, tenedor, cuchillo, que me siente... ¿cuál es la forma civilizada de parir, ¿no?, por ejemplo? Etcétera. Un montón de cuestionamientos que podríamos decir, ¿sí? Pareciese ser que, claro, y efectivamente el análisis que se ve en ese libro es que, en el fondo, como dice acá, ¿cierto?, la naturaleza, lo salvaje, el horror, perdón, ¿cierto?, y la cultura, lo civilizado, la ley y el orden, lo masculino, la razón europea, Europa, la comunidad, etcétera. Entonces, pareciera ser que aquello que realmente es lo natural, ¿sí?, realmente es lo que debiese condicionar un estado, una cotidianidad en el habitar de un territorio, un espacio, una comunidad. Si no cumple estos canones, digamos, de cumplir con la ley, de cumplir con lo civilizado, de cumplir, ¿cierto?, con que si ya a tal edad no te casas, se te pasa el tren,
si ya a tal edad no tienes hijos, que es también, o sea, tantas sanciones que sobre todo tenemos más las mujeres, ¿cierto? Que los hombres. Sí, pareciera ser que es algo fuera, ¿cierto?, de lo civilizado, ¿no? Fuera de lo estipulado, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué es realmente lo civilizado? Porque pareciera ser que lo civilizado, en cierta medida, de manera genuina, es que el progreso y el desarrollo, llamado lo que es el extractivismo, es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, hay que saquear las comunidades, saquear los recursos naturales, hay que atentar contra la naturaleza, la mamá, contra sus derechos, digamos, por un desarrollo, por un progreso. ¿Pero un progreso para quién? En un conversatorio exponía una chica que hablaba de la importancia del litio, de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿el litio para quién? ¿Computadores para quién? ¿Autos eléctricos para quién? ¿Quiénes van a tener acceso a comprar un auto eléctrico, por ejemplo? ¿Todos y todas? Pregunto. Entonces, la pregunta acá, naturaleza versus cultura, es decir, efectivamente, ¿qué es lo realmente importante? ¿Cuáles son los valores éticos? O la ética ambiental, ¿sí? O la ética del cuidado, o los valores éticos que debiésemos llevar a cabo como comunidad para convivir dentro de un espacio, dentro de un territorio, en conjunto, en armonía con la naturaleza y todo lo que aquella naturaleza habita, ¿sí? Eso es lo importante a revisar. Que efectivamente lo que se categoriza como salvaje, horroroso, así, de todos esos prejuicios coloniales eurocéntricos que tenemos, efectivamente romper todos esos prejuicios, romper todos esos esquemas, romper todos esos actos xenofóbicos al fin y al cabo, y que efectivamente se empieza a validar y a valorizar la naturaleza como sujeto de derecho. Y desde ahí también revisar, bueno, ¿cuál es el orden? ¿De qué orden queremos? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la real ley que debemos proponer? Y por eso, cuando hablamos de una constitución ecológica, efectivamente debemos resguardar muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, resguardar lo que es el código de agua y proponer un nuevo código de agua, ¿cierto? Como un uso y un bien público, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, la naturaleza en estos minutos tiene distintas visiones, ¿ya? Como por ejemplo ven acá como un objeto a ser explotado, conquista, control, ¿ya? También tenemos otras perspectivas, ¿cierto? Como un bien de consumo, ¿ya? Es decir, como algo bello, una contemplación, perfección, esparcimiento, etcétera, ¿sí? Que está como sujeto fundamentalmente desde lo que es el fomento del turismo, ¿ya? Pero si se fijan, siempre ha estado como objeto de explotación, objeto de poder ser contemplado desde una perspectiva estética, ¿ya? Entonces, acá hay distintas como teorías o discusiones respecto a cómo observamos la naturaleza como sujeto de derecho, ¿ya? En el fondo, podemos tener una perspectiva como contexto de origen, como existe actualmente una crisis ambiental generalizada, es decir, un sufrimiento ambiental, ya que en este sentido ya lo tenemos más que claro, por ahí ya en un seminario en México, ya que era un ALASRU, ya un gran académico de la Universidad de Xochimilco dice, perdona, él indica, Armando Bartra, dice el 80% ya, y esto estoy hablando hace más o menos 7 años atrás, casi el 80% de las tierras a nivel mundial están en manos del sistema capitalista. ¿Eso qué significa? Eso significa básicamente que están en manos del sistema capitalista con uso y uso de un bien de explotación, ¿cierto? De un bien económico. Y lamentablemente lo que eso conlleva es que efectivamente están generando, ¿cierto?, un despojo de los territorios y están generando también represión y persecución a quienes están defendiendo los territorios, ¿sí? Entonces, y además están imponiendo, ¿cierto?, el uso, ¿cierto?, de, por ejemplo, de semillas transgénicas. Por eso es importante también resguardar en otras instancias, no sé si no acá, digamos, porque no nos va a dar el tiempo, lo que es también la soberanía alimentaria.
Porque hablar de soberanía alimentaria no solo es hablar de qué es decir, de la alimentación en sí misma, sino qué tipo de alimentación es mucho más saludable versus todo también el fármaco y todos los químicos también que entrega toda esta industria farmacéutica. También tenemos otras nuevas fronteras de disputa, ¿cierto? Desde lo que se hablaba muchísimo, que más adelante lo vamos a abordar, desde el buen vivir, ¿sí? Sumak Karzai, Sumak Amaña, ¿sí? Y también desde el giro ecoterritorial, que habla muy bien una argentina, ¿cierto? Maristela Zampa, ¿ya? Y efectivamente cómo vamos generando nuevas propuestas a propósito de, como más adelante lo vamos a revisar, lo que propone, ¿cierto?, las constituciones de Bolivia y Ecuador. ¿Ya? Para también observar básicamente y fundamentalmente la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Ya? Otro ítem también es el carácter de urgencia, es decir, desde el sentido común, posibilidades de pensar y vivenciar otros futuros posibles. ¿Sí? Claramente es importante entender y decir, bueno, ¿qué es el sentido común? ¿Sí? ¿Qué es para mí el sentido común? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para otra persona? ¿Cómo efectivamente entendemos el sentido común? Pero efectivamente hay un carácter de urgencia, que ya lo vemos desde el cambio climático, ¿cierto? De los desastres socionaturales, ¿sí? Y fundamentalmente desde la explotación de los recursos naturales, donde básicamente ya nos estamos quedando sin agua. ¿Sí? Por tanto, urge esa posibilidad de pensar un nuevo mundo, unas nuevas economías solidarias, otras maneras y paradigmas de poder pensar el mundo y la sociedad. También una necesidad, ¿cierto?, de una defensa y de recuperación de la vida, ¿cierto?, humana, ecosistemas, territorios, aguas, ¿cierto?, restaurar la ética de la otredad con Enrique Lev. Entonces, desde aquí es importante también entender la necesidad, ¿cierto?, de poder defender y recuperar la vida, ¿sí? Y la vida entendida no solo desde una perspectiva antropocéntrica, sino desde una mirada biocéntrica, es decir, todos tenemos los mismos, todos y todas tenemos los mismos derechos, y no todos y todas en cuanto a humanos y humanas, sino también también pensantes, sintientes, como son los animales, ¿no? Como son nuestros humedales, los acueductos, los salares, los cerros, montañas, etc. O sea, sin duda tenemos que empezar a observar cómo, ¿cierto?, hace muchos años, ¿cierto?, la cosmovisión andina o nuestros mundos ancestrales han convivido con la naturaleza, y sin duda es algo que tenemos que también aprender. Aprender con H, ¿no? Como a aprender, ¿sí? Entonces, otras formas de vivenciar la naturaleza, ¿sí? Sentipensar, Arturo Escobar, o también sentipensante, como diría ahí la Silvia Rivera Cuchicán, que efectivamente de poder convivir, o vivir con la naturaleza, ¿cierto?, desde poder forjar una nueva vida, una cotidianidad, ¿cierto?, del país. Y un contexto de posibilidad, ¿cierto?, diálogo y articulación de saberes, interculturalidad liberadora, asumiendo tensión y contradicciones, ¿cierto?, como desde el pluralismo jurídico. Sin duda, así como lo presentaron en entrevista Alberto Acosta, sin duda es urgente seguir generando debates, diálogos, asambleas constituyentes, efectivamente, de poder compartir con todos los saberes. Un poco como lo dice Boaventura de Sousa, la epistemología del sur, ya creo que valga la redundancia, es urgente conversar con todos los saberes. Creo que la academia no solo es quien tiene la voz respecto de los saberes, sino todos y todas, dirigentes sociales, líderes, defensores y defensoras ambientales, representantes de comunidades, pueblos originarios, etcétera. Todos estamos invitados a compartir nuestros conocimientos y a compartir nuestras experiencias de vida, nuestras vivencias, para efectivamente poder generar, ¿cierto?, un saber y también poder forjar una mirada intercultural, ¿sí? No es que multicultural o transcultural, sino idealmente interculturalidad, desde la interculturalidad, para poder pensar, no sé, acá lo hago, no soy abogada, pero poder dar una perspectiva del pluralismo jurídico. No sé cómo se llevaría a cabo eso en términos estrictos, pero ¿por qué no pensar, y es urgente también pensar desde un Estado plurinacional? Entonces así seguimos pensando otros debates, ¿cierto?, en lugar
La naturaleza da lugar a la diversidad, sin duda, abordajes interculturales, descolonizadores, reivindicación de la diversidad de la naturaleza, ¿ya? Y desde ahí también la interculturalidad, ¿cierto? Es decir, desde la institucional versus la liberación, es decir, pensar aquí ontologías relacionales, meta, ciudadanía, ecológica. O sea, la interculturalidad también invita a poder forjar, ¿cierto? Un debate, un diálogo, una discusión ¿cierto? Entre todos los saberes, y también poder dar una mirada, ¿cierto? A efectivamente la acción ciudadana pueda reflejar sus sentimientos respecto a todo lo que está sucediendo en el país, en contexto de desigualdad, por ejemplo, en contexto de complejidad. Ya, eso por una parte, y por otra parte también, porque efectivamente, ya lo han dicho algunos otros filósofos, sociólogos franceses, y sin duda también latinoamericanos, que la institucionalidad también está generando también un quiebre, está generando también una ruptura y también está en decadencia en ese sentido de que se ha evidenciado también lo que están en términos institucionales efectivamente como son un dispositivo de control, o más bien en términos, como lo hemos discutido también desde mi profesión ciencia, que es el trabajo social, también la operacionalización, ¿cierto?, de las políticas o la tecnocracia, que en el fondo impide, ¿cierto?, poder generar una apertura de diálogo, una apertura al debate y que efectivamente todas las visiones sean bienvenidas, o generar una ontología, ¿cierto?, de la ciudadanía plurinacional, intercultural y donde todos sean, es decir, quienes se denominen mestizos, los pueblos originarios, migrantes, inmigrantes, etc. Es decir, todos puedan ser bienvenidos en este debate. Entonces, desde ahí se van, ¿cierto?, construyendo identidades, es decir, por ejemplo, desde la manera en cómo se relacionan con las plantas, naturaleza, etc. Ya, aquí efectivamente hay un saber no menor, ¿no? Efectivamente un saber ancestral y de las comunidades, además, cómo también se vinculan, ¿cierto?, con el saber, ¿cierto?, de la naturaleza, el saber, ¿cierto?, de la medicina ancestral. Por ejemplo, tenemos la experiencia acá en el hospital que está en la comuna de San Miguel, me olvidé el nombre en este momento, pero que ya incorporan, por ejemplo, a la comunidad mapuche, ¿cierto?, dentro del saber desde la medicina también. Y también tienen acá hay una ruca donde también cuentan con una máquina para también poder trabajar la medicina. ¿Sí? Efectivamente hay una apertura, ¿sí? No solamente a la medicina alópata o tradicional, sino también desde otros saberes. Entonces eso es súper relevante, ¿sí? La relación o la posibilidad de la relación de la naturaleza como Pachamama, Madre Tierra, ya el ser, no representar el espacio festivo como un lugar habitado por y desde la naturaleza, ya la comunidad, es decir, habitar lo diverso, la comunalidad, reivindicación de los valores comunitarios. Esto es súper importante, es decir, en el fondo reconocer, ¿cierto?, el concepto de la comunidad, hacer comunidad, ¿cierto? Y hacer comunalidad, porque la comunalidad es un interesante concepto también que se está generando para que efectivamente se puedan reivindicar los valores comunitarios y con esto también reivindicar lo que es el ejercicio de los derechos, desde básicamente derechos sociales, ¿ya? Entonces aquí vamos como avanzando, digamos, un poco a lo que ha sucedido, ¿cierto?, hace un par de años atrás, respecto a la visión andina, ¿sí?, a la ética del buen vivir o el vivir bien, ¿ya? Cuando Bolivia, ¿cierto?, en el año 2007, en su Carta Magna, reconoce los derechos del pueblo originario en su constitución, ¿ya? Ellos hablan, ¿cierto?, de la ética del buen vivir, basado en lo que es fundamentalmente la justicia social, la soberanía, cooperación, reciprocidad y la solidaridad. Desde ahí ellos cuando arman su constitución, ¿cierto?, se basan también en lo que, no sé si lo pronuncio bien, si alguien lo sabe mejor que yo que me cuente, por favor, que es Sumak Kausai,
ya que en el fondo es una visión andina, ¿cierto?, que tienen los pueblos, que es, ellos dicen amayuya, que es no mentir, amaquilla, acá me tapa el cuadro ahí, amaquilla es no ser ocioso, y amatsuwa es no robar, ¿ya? Entonces son como tres valores que tienen, ¿cierto?, para poder generar una armonía y una convivencia al interior de sus comunidades. Hoy no sé por qué no puedo avanzar en la otra lámina. No sé qué pasó. Se pegó. Uy. Se pegó mi computador. Creo que era ahí. Ahí sí. Ya. Bien. Y desde el caso, ¿cierto?, de Bolivia, como les explicaba, ¿cierto?, la palabra Sumatcausay, que es una palabra quechua, ya, que significa el proceso de la vida en plenitud, la vida en equilibrio en lo espiritual y en lo material. Acá hay una imagen de Roberto Mamani, que es un pintor boliviano muy, muy interesante, quechua. Y aquí tenemos otra imagen, es decir, también la idea, ¿cierto?, de poder generar esta perspectiva de constitución, cierto paradigma filosófico también, ¿por qué no decirlo? Y desde, ¿cierto?, el recuerdo de la naturaleza, y por ejemplo acá tenemos alguien que dice sin petróleo. El paradigma del buen vivir es proponer que todos y todas alcancemos una vida plena, en armonía con la comunidad y la naturaleza, a diferencia de las ideas de desarrollo tradicional que solo privilegian la acumulación. Nos propone un nuevo horizonte de vida y una alternativa frente a la noción monocultural de la civilización occidental, sin duda, ¿cierto? Efectivamente, este paradigma nos permite poder observar, ¿cierto?, desde distintas cosmovisiones, ¿cierto?, distintos paradigmas la vida, ya no solo desde una manera occidental o de una única forma, ¿cierto?, que entre comillas es lo que se entiende por civilización, lo que deberíamos hacer, ¿ya? En el caso ecuatoriano, ya acá ellos incorporan su constitución, si no me equivoco, el 2008, ¿ya? Y ellos vienen, ¿cierto?, con una carta magna, ¿cierto?, del buen vivir, ¿sí?, donde promueven fundamentalmente desde los derechos el acceso al agua, al alimento, al trabajo, salud, ambiente sano, cultura, información y comunicación. Ya estableciendo acuerdos y tratados internacionales como la Carta Magna de los Derechos Humanos y Universales y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, ya derechos de segunda y tercera generación. Obviamente eso también es discutible, porque no debiesen existir derechos de segunda o tercera generación, sino que la apuesta ahora en términos de derechos, efectivamente, que sean todos los derechos universales y únicos. ¿No? Acá hay una, quisiera complementar acá, sí, hay una entrevista, le preguntan respecto al buen vivir en Ecuador, y se hace una discusión, ¿cierto? Efectivamente, si en el fondo esto es una disputa o un marketing político, ¿ya? Porque efectivamente él comentaba que él lideró el proceso de la constitución en Ecuador, donde efectivamente se promueve, ¿cierto?, todo lo que es la ética del buen vivir, basado fundamentalmente en promover los derechos de la naturaleza. Y se llevó a cabo un sinnúmero de asambleas territoriales para que efectivamente se discutiera, bueno, ¿qué es el buen vivir o el vivir bien? ¿Qué entendemos por esto? Efectivamente no existió una única visión al respecto. Y también mucha disidencia al respecto, porque efectivamente las comunidades decían, bueno, ¿por qué vienen otros a hablar de lo que nosotros creemos que es el buen vivir, de lo que es nuestra visión del mundo? Y al fin y al cabo se llevan, ¿cierto?, la autoría fundamentalmente los académicos académicas, ¿ya? Y efectivamente él señalaba efectivamente que en estos minutos en Ecuador, lamentablemente, la propuesta, ¿cierto?, del buen vivir, lo que se discutió, ¿cierto?, en las bases fundamentales, en las bases comunitarias, en la práctica no ha sido efectivo, no se ha llevado a cabo, sino que es más bien un proyecto, un marketing político, es decir, hablan, ¿cierto?, de lo que es el buen vivir, hicieron un plan de desarrollo del buen vivir, pero efectivamente hay contradicciones, porque siguen apostando por un desarrollo económico extractivista, siguen desarrollando por un desarrollo económico más bien neoliberal,
no se ven propuestas, ¿cierto?, de poder generar igualdad social, de generar, ¿cierto?, promover políticas públicas que disminuyan los índices de desigualdad, pobreza, todo lo que las personas, ¿cierto?, es decir, todo el pueblo originario, ¿cierto?, pueda acceder a la educación superior, ¿sí? Hasta el día de hoy en Bolivia las mujeres, muy pocas mujeres, ¿cierto?, pueden acceder a la educación universitaria. En Ecuador sucede lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los recursos naturales, la distribución, ¿cierto?, de los recursos, ¿sí? Es decir, hasta el día de hoy sí existe todavía esa brecha, digamos, ¿cierto? En tanto, no literal, pero en el fondo en tanto ricos y pobres, ¿verdad? Entonces, él explicaba un poco eso y efectivamente en esta entrevista, bueno, yo destaco de un poco porque le preguntan, bueno, teniendo esta idea clara del buen vivir, ¿cierto? Que es lo que él propone, que está basado en lo que les comenté anteriormente. Bueno, le preguntan cuál es el camino para llegar a una armonía en términos de políticas públicas y modelo económico. Entonces él dice que lo primero, una transición hacia el buen vivir exige una transición post-extractivista, es lo fundamental. El extractivismo no es en ninguna circunstancia la base del buen vivir, porque el extractivismo se sustenta en la violencia generalizada contra las comunidades y contra la naturaleza. El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años. Entonces, esta es una categoría que nos permite explicar el saqueo, la acumulación, la concentración, la destrucción y devastación colonial y neocolonial, así como la evolución del capitalismo hasta nuestros días. Desarrollo y subdesarrollo como dos caras de un mismo progreso son elementos que hay que ubicar en este contexto. El buen vivir en tanto alternativa al desarrollo plantea la disolución de esos conceptos y la construcción de una propuesta distinta en términos civilizatorios, ¿ya? Entonces, efectivamente, tampoco tenemos una gran respuesta o una gran pauta, pero efectivamente la idea de esta exposición en el fondo es presentarles las discusiones, introducirnos en temas para que efectivamente podamos tener no una idea romántica respecto a los conceptos o respecto a las constituciones que se han generado en nuestros hermanos países vecinos, sino efectivamente tener un sentido de realidad, de cómo nosotros poder generar una tremenda constitución ecológica y que efectivamente resguarde los derechos de la naturaleza y las cosmovisiones, ¿cierto?, de todos los pueblos ancestrales y originarios, y que de una vez por todas podamos tener nuestros derechos fundamentales y sociales en este país, ¿sí? Y efectivamente hay que trabajar y hay que revisar qué sucede con el extractivismo. Ya se ha anunciado, ¿cierto?, en el documento del París 11, de acuerdo París 11, que ya más o menos casi el 54, un 60% de los recursos económicos, aproximadamente el 54% es el porcentaje, ¿cierto?, que tienen las mineras respecto a la extracción de los recursos naturales. O sea, en el fondo este país básicamente se mueve en base a esto. Entonces, efectivamente también Alberto Acosta decía, claro, sería iluso pensar que el día de mañana vamos a generar que se vayan todas las mineras o saquemos todas las centrales hidroeléctricas, etc. Evidentemente es poco probable, pero efectivamente, ¿cómo nos pensamos un país que efectivamente podamos disminuir? Y para mí, en términos personales, ojalá que dejen de existir, porque el costo social que ya nos va a contar Pamela es gigante, ¿no? Pero bueno, la idea en el fondo también es ir teniendo claridad respecto a estos temas. Y bueno, naturaleza como una comunidad, comunalidad, ¿cierto? También contarles cómo para las comunidades andinas los cerros no son solo considerados únicamente como deidades, sino también como abuelos. Es así que una comunidad aymara quechua, una iyú, se constituye por diversos tipos de parentescos. Están los parientes yaqui o runas, personas, los parientes chacras, parientes salcas, espíritus y parientes huacas, lugares sagrados que viven en una casa o pacha tierra que los protege. Por ello, cuando una comunidad, un pueblo está de fiesta, también lo están sus animales, plantas, cerros y muertos. A su vez, en relación al principio chachahuarmi, hombre-mujer, todas las entidades son parte del sistema sexo-género,
por lo que existen cerros machos y cerros hembras, según las funciones y roles que cumplen en este sistema de parentesco. Renguinfo 96. ¿Ya? Bueno, está más que claro efectivamente cómo estamos invitados e invitadas para poder sumar nuestro paradigma, filosofía de vida, observarnos, ¿cierto? Observar lo que tenemos a nuestro alrededor, observar cómo efectivamente nos alimentamos, observar que existen seres sintientes, que existen cerros, montañas, agua, ¿sí? Que también es un cambio de paradigma que surge desde nuestra subjetividad, después se intersubjetiva, para poder aprender, ¿cierto?, de la cosmovisión que nos presentan las comunidades andinas, para poder forjar una nueva visión de mundo, de vida, en armonía con la naturaleza, ¿cierto? No en destrucción de ella. Y bueno, básicamente, ¿cierto?, entrando ya un poco para ir cerrando, bueno, ¿qué está sucediendo con el tema del cambio climático, o ese viejo conocido? Ya desde el 1800 ya están debatiendo al respecto, efectivamente Svante Arrhenius habla de los combustibles fósiles, ¿cierto?, de que podrían generar un calentamiento en la Tierra, un calentamiento global. En el año 55, Gilbert Glass habla de la adicción del dióxido de carbono a la atmósfera, ¿cierto?, como capta la radiación infrarroja. En el 60, Charles Keeling, ¿cierto?, alerta por primera vez al mundo sobre la posibilidad de una contribución antropogénica al efecto invernadero y calentamiento global. Es decir, cuando hablamos del calentamiento global y todo lo que estamos ahora en debate, no es algo de ahora, ¿no? Una discusión que lleva también hace siglos. Y ahí solo a modo de información básica, ¿cierto?, que les sugiero que puedan leer este documento, el Acuerdo de París 2015, ¿cierto? Ya Chile se compromete el año 2030 a reducir las emisiones de carbono, ¿cierto? Y que, pensado, ¿cierto?, desde el PIB, ya en un 30% respecto al nivel alcanzado en el 2007, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, ojalá reducir, ¿cierto?, desde o establecido hasta un 35 y 45%, ¿cierto?, que se alcanza en ese mismo año, con el propósito de considerar un crecimiento económico a futuro que permita implementar medidas adecuadas para alcanzar este compromiso. Bueno, hay que ver cómo lo logramos. Estamos a 9 años, ¿cierto? Y las condiciones son bastante adversas, ¿no? Y para ir finalizando, ¿cómo pensamos, ¿cierto?, lo revisado en la práctica, o cómo pensar, ¿cierto?, un ordenamiento territorial participativo? Creemos que antes de pensar, ¿cierto?, o proponer, es preciso saber y contextualizar qué sucede en nuestros territorios, ¿cierto?, con el propósito de no cometer errores disfrazados a veces genuinamente de progreso o desarrollo. Por eso hoy invitamos, ¿cierto?, vamos a conocer el caso Chañaral. Desde ya también invitamos a revisar un tremendo libro que escribió Manuel Cortés, que se llama La muerte gris de Chañaral. Así que eso ha sido la presentación de hoy. Le doy el paso a Pamela Vargas para que pueda contar su vivencia y experiencia. Gracias. Voy a dejar de compartir. Dale nomás, Pam, estoy intentando acá. Sí, Sí. Gracias Jacqueline. Buenas noches a todas, a todos los que hoy día están escuchando esta interesante charla, ¿cierto?, que nos ha entregado la compañera Jacqueline. Bueno, como ella decía, soy Pamela Vargas Toledo, soy ciudadana que reside en la comuna de Chañaral, en la tercera región, Atacama. Los quiero situar en este contexto geográfico. Chañaral está ubicado en la costa de la tercera región y hacia el interior existe una localidad denominada Potrerillos y desde el año 1938 esta minera que estaba explotando cobre, cuando ya producto de esta explotación, ¿cierto?, cuando ya el extractivismo desmesurado de esta faena minera colma los embalses terrestres que tenían de almacenamiento de los residuos mineros, comienzan a vertir
a partir del año 1938, relaves mineros hacia la bahía de Chañaral, hacia la playa, por medio del caudal del río Salado, que baja, ¿cierto?, desde la cordillera por nuestra quebrada, llegando a la playa, a la ex playa de Chañaral. Por 52 años se vaciaron y se arrojaron al mar eh, desechos de relaves mineros, ¿cierto? Desechos industriales, que son básicamente una mezcla de aguas hervidas del proceso metalúrgico, combinado, ¿cierto?, con un 40% de elementos sólidos. Por lo tanto, por estos 52 años se arrojaron más de 320 millones de toneladas de sólidos residuales mineros y 850 millones de toneladas de aguas servidas del proceso industrial de la gran minería del cobre. Esto trajo consigo dos cambios fundamentales, unos físicos y otros químicos. Bueno, los cambios físicos son evidentes y se pueden visibilizar a simple vista, un cambio de la geomorfología de la bahía, el embancamiento de una playa que retrocedió alrededor de 1 kilómetro más y se asentó ahí todo lo que es el material particulado. Eh, por lo tanto, el retroceso de la línea de marea. Y los efectos químicos que son invisibles y silenciosos. No sabría decir en este minuto cuál de los dos cambios es el peor, pero esto está catalogado como la historia cuenta que está catalogado como uno de los desastres medioambientales de proporciones planetarias por muchos científicos y estudiosos, eh, incluso comparado con el desastre de Chernobyl. Eh, este impacto contaminante de gigantescas proporciones trajo consigo entonces, por lo tanto, la contaminación medioambiental de una comuna que poseía 8 kilómetros de playa, trajo una devastación de toda la vida, de la naturaleza, de toda la vida que existía, ¿cierto?, en esta bahía. Por lo tanto, la destrucción de todos los recursos humanos, de los recursos materiales, una especie de paralización de del desarrollo de polos productivos, un turismo que nunca existió más, con toda una historia que poseía la comuna de Chañaral, de una larga historia, ¿cierto?, de ser un lugar y un asentamiento minero combinado con la pesca, con abundante flora y fauna, un lugar maravilloso que de pronto se vio, paulatinamente, ¿cierto?, se vio eh, exterminando. Hoy día, ¿qué poseemos en resumen? Poseemos una playa, una ex playa, tenemos un tranque de relaves que convive con los ciudadanos que habitamos la localidad de Chañaral. Tenemos una playa, una ex playa que tiene asentados ciertos relaves mineros, principalmente cobre, arsénico, zinc, plomo, con la problemática tan importante que significa el desmedro de la salud de todos quienes respiramos este material particulado, que dentro de ellos tenemos el material particulado MP10, por ejemplo, y el material particulado 2,5. El material particulado 10 es el que se ve cuando, por una situación también de, de climatológica, ¿cierto? Y de corrientes de aire, se levanta una polvadera cada cierto tiempo en la semana, por ejemplo, que significa que se vislumbra y se ve así a ciencia cierta la polución en el aire. Y esa contaminación no es tan importante como aquella que está invisible y que es de un material particulado 2,5 y que se filtra por todo el aparato respiratorio y por ende se introduce al aparato fonoarticulatorio, llegando a todo lo que es los pulmones, ¿cierto? Y asentándose aquí, generando importantes problemas de tipo respiratorios, pero lo que es más grave aún
son las enfermedades crónicas que hoy día toda la ciudadanía de Chañaral está presentando asociadas a esto, una importante tasa de muertes por cáncer, eh, enfermedades de todo tipo crónicas. También poseen algunas personas la contaminación aguda, que significa exponerse durante una jornada en este territorio de la ex playa, en el tranque de Relaves. Y hay estudios científicos que acreditan el hecho de que hay una interrelación directa entre todo el material particulado que la ciudadanía respira con estas enfermedades. También podemos mencionar el hecho de que de un tiempo a esta parte en la comuna están naciendo niños y niñas, ¿cierto?, con trastorno de espectro autista, eh, niños y niñas con desórdenes de tipo alimenticio, eh, problemas de cognición, problemas de desconcentración, principalmente entonces problemas cognitivos que no favorecen el aprendizaje en las escuelas y un montón de otras situaciones que además son dignas de estudio, como en un momento también poseímos una tasa muy alta de suicidios en adolescentes y en los años 90 recuerdo una tasa muy alta a nivel nacional de embarazos preadolescentes. Por lo tanto, hoy día podemos mencionar el hecho de que ser el patio trasero de todo lo que implica Chile, Chañaral, es una ciudad que amerita el análisis, la investigación, el poner el foco en la atención de lo que ha significado el embancamiento de estos minerales eh, de relaves mineros, ¿cierto?, en la playa, y que ha traído esta importante situación de enfermedades catastróficas y efectos adversos en la salud de las personas. No podemos olvidar además que hoy día la minera Andes Copper Mining Company, que vertió los relaves a partir del año 1938, es Codelco Chile, la billetera de Chile, y esa es una de las principales causas por las cuales el Estado no ha visibilizado esta gran problemática comparada, como les decía anteriormente, con un desastre tan gigantesco como podría ser Chernobyl. Cuando se habla de las zonas de sacrificio hoy día reconocidas, debemos tratar de incorporar allí también a la comuna de Chañaral, toda vez que es un gran sacrificio estar viviendo aquí, como lo hacemos un montón de personas que día a día convivimos con este tranque de relaves, que es una amenaza para la salud de todos, pero aún así habemos ciudadanos que intentamos visibilizar la problemática, hoy día agradeciendo a Jacqueline, Alejandra y a Joaquín que me hayan permitido comentarles de manera muy humilde, ¿cierto? Con lenguaje muy doméstico, además, no soy científica, soy profesora de educación diferencial, la gran problemática que poseemos en la comuna. Y para eso, para poder intentar revertir esta situación, hemos reunido una cantidad de alrededor de 3.200 firmas emanadas de la ciudadanía de Chañaral para poder elevar una solicitud al Estado y que permita establecer 3 estaciones de monitoreo para poder medir el material particulado de manera formal y poder visibilizar a nivel formal, como lo digo, el tipo de aire que estamos respirando. Evidentemente el Estado no hace caso de estas solicitudes de la ciudadanía, de este llamado de urgencia, porque como les decía anteriormente, Codelco hoy día, y como lo decía la profesora Jacqueline, está manteniendo las arcas de todo lo que implica la economía del país. Todas las vacunas que hoy día se están ingresando y de alguna manera estamos todos los chilenos también haciendo uso, es gracias a la muerte de todos los ciudadanos de Chañaral y en general de todos los territorios en donde hay lugares de extractivismo minero. Por lo tanto, si se celebra hoy día el hecho de que el precio del cobre, que la gran economía de Chile está aumentando, debemos pensar también que es a costa de las zonas de sacrificio y del sacrificio que significa despertar día a día durmiendo frente a un tranque de relaves. Eh, bueno, el año 2003. No sé si ustedes saben, el presidente de entonces, don Ricardo Lagos, se bañó en esta playa para dar fe y testimonio al mundo
de que era una playa que se encontraba absolutamente descontaminada, para dar fe, como les decía al mundo, de que era un cobre que estaba limpio de contaminación y que podía ser exportado y comprado por capitales extranjeros. Así es que estamos conviviendo con un enemigo que es nuestras procas. Sí, Carolina, exactamente. También ahí con Ricardo Lago se bañó nuestra querida Yasna Proboste, que si bien celebramos que es una mujer que hoy día está en la cabeza del Senado, ¿cierto? Mujer viejita por lo demás, al celebrarlo también debemos mencionar el hecho de que ella se bañó ese día en marzo del año 2003 junto a nuestro presidente Lago, junto a la gobernadora también de la comuna de Chañaral y con el presidente de Codelco Chile División Salvador. Entonces hay un montón de situaciones que se entrecruzan. Está el extractivismo minero, ¿cierto? Está la política inserta porque también había que dar fe de que la playa estaba descontaminada y por lo tanto había que engañar a la ciudadanía, negando las enfermedades que hoy día se están dando con índices muy altos. Y se han pedido estudios formales, toda vez que no se pueden hacer estudios de tipo particular porque no serían reconocidos, ¿cierto?, por la autoridad sanitaria y todo eso, pero hay un grupo de personas, hay agrupaciones que estamos visibilizando esta problemática para que sea conocida, resignificada, y ya van 30 años de esto, de querer comunicarlo a Chile y al mundo. Pero pensamos que esta nueva constitución, con las personas que hoy día traen a colación y ponen en la mesa las problemáticas medioambientales, pensamos que puede haber un cambio importante y significativo para la mejora de esta problemática. Eso, muchas gracias, Jacqueline. No sé si les queda alguna duda o puedo responder a lo mejor algunas preguntas, como ustedes me digan. Sí, yo, Jaque, ¿tú? Sí, no, dar las gracias a la PAME y ahora invitar al debate, al diálogo, las consultas que puedan surgir. Bueno, ahí Carolina Reyes pregunta, PAME, dónde podemos ayudar con las firmas? Mira, qué bien. La verdad es que antes del inicio de la pandemia, recolectaron 3.200 firmas para poder solicitar las estaciones de monitoreo, que fueron firmas recogidas por brigadistas, ecologistas, en las ferias dominicales, en las ferias de las pulgas, y todo fue, digamos, un trabajo muy de hormiguita, pero ahora que lo dicen, perfectamente podríamos levantar un link para que las personas que quieran de alguna manera acompañarnos en este petitorio puedan ser de todas partes y no solamente desde la ciudadanía. Así es que sí, muchas gracias, Loreto. A través de Jacqueline podría yo informarles novedades al respecto. Vale, Pame, porque nos queda una clase más, entonces si pueden tener el link de aquí al próximo miércoles sería ideal para compartirlo en la clase. Ahí te dejo la misión. Sí, Rodrigo levantó la mano. Gracias, Daniela. Rodrigo. Hola, ¿cómo están? Hola, Rodrigo. Sí, escuchaba atento a lo que decía la señora con respecto a su caso de Chañaral, y se me vienen a la mente tantas cosas en realidad porque esto pasa en todo el territorio, en toda parte de Chile. Hace poco también estaban dando el ejemplo de Arica, de las personas que sufren de enfermedades crónicas, producido por justamente lo que ocurría con la acumulación de metales, que otras mineras que finalmente como que pagan por estos espacios en los territorios para que se acumulen estos materiales particulados. Ahí me tocó vivir una par de experiencias cuando trabajaba en consultor ambiental, por necesidad, por supuesto. En las que me tocó ver, por ejemplo, en el caso de Coyahuasi, allá en la región de Tarapacá,
hacia la precordillera, y ahí no hay regulación, básicamente. Entonces no hay nadie que te esté regulando, y constantemente, por ejemplo, hay estos relaves mineros que se salen fuera de control. Y ahí nadie se preocupa de lo que está en el medio ambiente, del agua, de las comunidades. No ocurre. Entonces yo imagino en el caso de los que nos contaba la compañera recién, y es un caso sumamente dramático, porque esas comunidades que eligen vivir en un lugar relativamente inhóspito, hostil, yo conozco Chanayal por suerte, y donde los recursos naturales no son como, por ejemplo, los que están en el sur. Entonces, cada parte de la naturaleza cuenta, y que venga una minera con un capital externo y que genere, por ejemplo, cambios químicos, que no me cabe duda, cambios químicos y físicos que no me caben duda que tienen un impacto brutal, por ejemplo, en los ecosistemas marinos, ¿cierto? Desde la composición de crustáceos y moluscos en las zonas intermareales, hasta la composición de peces que los pescadores pueden, por ejemplo, o podrían haber pescado para el sustento diario de sus familias. Entonces, esos impactos el Estado no se hace cargo. Y desde ese punto de vista, creo que se hace sumamente relevante, por ejemplo, elevar estas solicitudes, apoyar a la compañera, me parece que es sumamente viable. Yo lo voy a, lo voy a conversar con una de las constituyentes a las cuales estoy asesorando, del distrito que correspondo yo, que es el distrito 9. Entonces, voy a conversar con Natalia sobre este tema, y si la señora nos adjunta el link, por ejemplo, podemos hacer algo, podemos, por ejemplo, pasarlo a esta vocería de los pueblos que elevó los constituyentes de la lista de pueblos, y lo podemos socializar con ellos, para que ellos también puedan visibilizar el caso de la señora. A mí me parece que es relevante, y yo me comprometo a pasar al menos el link con Natalia Enríquez, que es del Distrito 9, y eso es lo que quería comentar, básicamente. Perdón por lo largo. Súper, Rodrigo. No sé cuál era el orden, pero está Fernanda, Felipe y Carolina que habían pedido la palabra. Sí, y Vanessa, le damos el pase primero a Vanessa, que escribió qué estrategias ha usado el Estado de Gobierno para callar la comunidad. Quizás ahí, Pamela, si pudiese responder esa pregunta. Sí, sí. Gracias, Rodrigo, por lo que menciona. Voy a estar pendiente de poder enviar el link, definitivamente, para pasar al tema de la otra compañera. Bueno, las autoridades, generalmente Codelco Chile ha adoptado estrategias de mitigación que al parecer resultan igual que las del resto del territorio. Por ejemplo, hermosear la ciudad con un faro gigantesco que no presta ninguna utilidad, pero está hecho de cobre. De alguna manera también impulsar algunos cursos para las juntas de vecinos, pero nada que sea de tipo consistente, nada que sea lo que realmente se necesita. El Hospital de Chañaral posee un grado que es muy nimio para las altas necesidades que tiene la comuna. Por lo tanto, tampoco se han impulsado estrategias de mitigación que sean y que vayan de la mano con la salud. Entonces, las autoridades locales y las nacionales y las locales, alcaldes electos por décadas, han hecho caso omiso, porque de alguna u otra manera también se cruza con el tema de la empleabilidad minera. Ofrecen cupos para el ingreso a las mineras, las personas trabajan allí, ¿cierto? Y todo aparentemente es muy bonito porque la tasa de empleabilidad local sube a costa de acallar voluntades. Entonces ahí tenemos también el importante antecedente, Jacqueline, que significa que las personas a veces privilegian el hecho de tener un empleo, toda vez que se sabe que está el extractivismo minero ejerciendo una importante influencia negativa sobre la salud de las personas. Entonces hay una guerra permanente entre aquellos que defendemos el hecho de vivir en un ambiente libre de contaminación y aquellos que también defienden el hecho de la empleabilidad en las mineras.
Muchas gracias, Pamela. Que, bueno, sin duda es como una técnica que se replica entonces en todo el país, la de como aprovecharse de las ciertas vulnerabilidades de las comunidades, como el empleo. Y quizá eso igual inmoviliza a alguna parte de la comunidad que sabe que están contaminando, pero se ve como en este juego de, claro, pero da empleo, entonces ¿cómo me voy a oponer a eso? Y sin duda eso tiene que ver con un cambio de paradigma también en las lógicas y en vías a esta constitución nueva. Y por otra parte quería comentar que si bien el gobierno y el Estado siempre tiene esta maquinaria como para callar a las comunidades, siento que eso viene igual desde un miedo al que las comunidades se levanten. En una experiencia en Coronel, por ejemplo, que tienen termoeléctricas y que está la información del material particulado, como tú mencionabas, dimos presentamos a la comunidad algunos datos, alguna información como de información clínica de los efectos del material particulado, y estaba presente alguien del Ministerio de Medio Ambiente y alguien que había trabajado en el Servicio de Evaluación Ambiental, y fue como que se exaltaron porque ellos llevaban 5 años trabajando con la comunidad de Coronel para mantenerlos como tranquilos. Entonces que viniéramos a darles información fue como para ellos, a mí me dejó la sensación de que tuvieron como miedo de que se levantara algo, porque llevaban como este trabajo de... Que se despertaran. Claro, algo así. Entonces, si bien por un lado estamos hablando de que obviamente la información técnica no lo es todo, ojalá esta información científica se levante de manera comunitaria, tiene un peso a la hora de levantar a las comunidades y contraargumentar en este caso con estos poderes que nos quieren como silenciosos y bien tranquilitos, mientras nos dan empleo, nos mejoran una calle o mejoran una escuela. Creo que todavía eso lo tenemos a favor, que es como el miedo que tienen a la organización comunitaria. Y bueno, agradezco igual todo lo que estás haciendo allá con todas las compañeras que te apoyan. Y nada, pues estar más atenta igual a lo que está pasando en general. Me quedo con esa inquietud. Así que gracias. Ahí puse en el chat ya que el orden de las intervenciones, tenemos varias manos arriba. Fernanda. Hola. Hola, Soy Fernanda, Hola, vivo en hola. Alto Biobío, acá en la región del Biobío. Y bueno, más que todo era como apuntar un poco a lo que hablaba la amiga ahí sobre la naturaleza como sujeto de derecho. Principalmente porque tengo una duda. Bueno, lo más probable es que la mayoría de ellas sepa el caso del río Biobío, como lo intervenido que está debido a la construcción de hidroeléctricas desde los 90 en adelante, y en este momento ya hay 3 hidroeléctricas instauradas en el Biobío y existe actualmente la proyección de una 4ª represa. Y todos estos proyectos han tenido siempre una fuerte oposición local, oposición social, pero no son necesarios como para poder frenar esta cantidad de proyectos que se siguen y que se quieren seguir instaurando en la cuenca. Entonces hemos conversado la posibilidad de buscar la vía de declarar al Biobío como sujeto de derecho, como una posibilidad. Entonces me gustaría saber si es una vía posible en Chile, porque no conozco concretamente experiencias que en Chile y en otro país. Sé que en Ecuador creo que en algún momento lo hicieron, pero saber si es que puede ser una posibilidad, y en el caso de serlo, ¿cuáles serían los procesos, pues como los procesos para poder lograrlo? Eso, gracias. Hola Fernanda, mira, te cuento que efectivamente yo desde las experiencias que conozco podríamos responder 2 cosas. Una de las formas de poder resguardar la naturaleza, protegerla o declararla como sujeto de derecho, efectivamente es como dejarlo como un patrimonio. Es decir, por ejemplo, como están declarados, no sé, los patrimonios a nivel mundial, digamos, dejar quizás ahí
el Alto Biobío como un patrimonio, y efectivamente eso significaría que no se puede tocar, no puede existir ninguna intervención humana. Un poco lo que se intenta hacer también en general, que la PAME nos puede reforzar con lo que se está haciendo con el Parque Nacional Pan de Azúcar, porque también se quiere intervenir el parque para poder generar una carretera para cortar el plazo entre Antofagasta y Copiapó. Una de las formas, entiendo yo, que podría ser eso. La claridad desde el proceso no lo desconozco, pero si tú quieres me escribes por interno un correo y yo podría apoyarte y averiguar con yo trabajo en el OPSAL, que es un observatorio plurinacional de salares andinos, y sin duda ahí podríamos consultar y ver cómo podemos obtener mayor información, o desde FIMA también, Fiscalía de Medio Ambiente, podrían entregarnos una orientación jurídica mucho más profunda. ¿Sí? Y otra idea también, pero que en el fondo un poco lo que se está generando a propósito de resguardar, ¿cierto?, los salares, ¿cierto?, y los caudales de agua, humedales, etcétera, es que se está intencionando la ley de humedales o protección de los humedales. Ya precisamente es una forma de poder generar una oposición y un estancamiento al extractivismo. Y la próxima semana les adelanto, vamos a invitar también a Elena, ojalá que puedan estar acá, defensoras también de los territorios y del salar de Maricunga por la no extracción del litio. Entonces, una de las maneras de poder defenderse también los salares es a través de poder generar ley de protección de humedales y básicamente la protección del agua, ¿sí? Entonces, hay como esas dos instancias de generar ley y otra instancia de poder generar, ¿cierto?, como el territorio como patrimonio para no tener intervención humana. Pero desde ahí, si tú quieres, me puedes dejar tu correíto y efectivamente desde ahí poder generar apoyo teórico y preguntar en las instancias donde trabajo cómo se puede hacer, qué tan viable es, cuáles son las condiciones que debe tener el territorio, porque eso, en eso más profundo no tengo la respuesta en este momento, pero encantada de poder colaborar y entregar y apoyar la información. Muchas gracias. Voy a escribir mi correo. Súper, ahí después yo la anoto y seguimos con... Patricio, sigue, por ahí está Patricio. Sí, por aquí. Bueno, quería evidenciar un poco también lo que se puede llamar una zona de sacrificio, que tiene relación con todo lo que sea los monocultivos frutales que están en Rancagua, que tienen que ver con el exceso de uso de los agrotóxicos, que en cierta medida se parece también y está tomando los ribetes que tiene la zona norte de Argentina, donde está la explotación de soya, donde se genera gran cantidad de casos de cáncer, muchas malformaciones congénitas, y que eso está siendo provocado por simplemente la utilización de los agrotóxicos. Yo soy apicultor. Existe grupos de apicultores en Chile que no llevamos las abejas donde existe monocultivo de frutales por el hecho tanto del tema de los agrotóxicos como también de una alimentación deficiente para las abejas. Y ahora nosotros podemos resguardar nuestras abejas, pero ¿qué pasa con todos los otros polinizadores que están desapareciendo las abejas nativas? Que hay un desastre de tipo ecológico que se está trasladando al sur de Chile porque ya la zona norte, la cosa frutícola no está funcionando. Entonces ahora están comprando terrenos del sur de Chile como para implementar fruticultura acá en esta zona. Entonces un tema que también hay que tratar para el tema de la constitución, ¿ya? Así que eso es lo que quería yo comentar como para dejar algo ahí de que también tenemos que preocuparnos de zonas de sacrificio en potencia que se vienen, producto de todo este desastre, digamos, de sobreutilización de agrotóxicos. Eso quería comentar. Súper, gracias Patricio. Después estaba Carolina. Carolina Reyes. Ahí está Yo, Carolina. aquí estoy. Hola a todos, buenas tardes. Yo fui también la que preguntó dónde podíamos
ayudarle a Pamela. Yo hace muy poco que me vengo interiorizando sobre el medio ambiente, descubrí lo importante que era el medio ambiente hace súper pocos años. En realidad siempre antes había vivido como los pajaritos, como una consumista más, y de repente me encontré que vivimos en un planeta que está en colapso. Estamos viviendo la sexta extinción masiva, eso deben saberlo todos. No soy una experta como muchos, me he informado mucho, creo que hice bien en haber tomado este curso y he tomado otros más. Hace algunos años que vengo en esto y me escandaliza, me duele, o sea, me quedo como con un ardor en la boca del estómago terrible con lo que cuenta Pamela. Creo que no podemos seguir hipotecando el planeta entero y sobre todo a Chañaral para nosotros, como en generalidad, seguir recibiendo bonos, ¿cierto? Cuando el cobre, yo creo, soy una convencida de que la empresa tiene que hacer el máximo de esfuerzo, y nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo gigante para no seguir contaminando y matando nuestro sistema de vida, nuestros paisajes, nuestro país en general. Eso primero. Entonces, me gustaría participar en la campaña de firma y en todo lo que haya que hacer. Lo otro que quería preguntar es con respecto que es una idea que me viene dando vuelta hace tiempo y que se nombró acá otra vez y que a mí me da mucha mala espina, que es esto de la Agenda 2030. Porque yo veo que la Agenda 2030 dice, oye, que hay que cuidar el mar, hay que hacer esto, y hay que los parques y que cuidemos, y que este parque se hizo por la Agenda 2030. Entonces, pero después resulta que en estos parques aparecen mineras, extrañamente aparecen mineras, que a la gente se le prohíbe irse a vivir ahí, aunque la gente viva sustentable, etcétera, porque yo conocía unas personas que ellos tenían un proyecto muy lindo de ir a vivir de manera autosustentable, donde casi su impacto iba a ser cero, casi ese impacto, pero ellos no se podían ir a vivir ahí porque porque iban a tener impacto, pero resulta que después aparece una minera gigantesca, aparecen hidroeléctricas. Entonces, ¿quién está detrás? A ver, yo había anotado acá. ¿Quién cuida, uno, la soberanía de nuestro país ante estas instituciones internacionales como la ONU, la OEA y etcétera, ¿cierto? Que nos vienen a decir cómo cuidar nuestro país, que hay que protegerlo, pero de repente cuando hay que protegerlo en contra de estas mineras y contra de que los mismos gobiernos venden autorización y pedazos de parque. O sea, nosotros, ¿por qué seguimos hablando de la Agenda 2030 sin saber en realidad los alcances de estas instituciones internacionales que no sabemos quiénes son? Nadie las eligió, yo no las elegí. Yo no elegí a la ONU, no elegí a la OEA. Yo sé que sí, yo voto por los que están ahora, pero esos son los que votan a favor de estos organismos. ¿Qué nos protege? O sea, ¿qué nos protege o qué nos obliga a seguir esta agenda 2030 que en realidad a mí me hace mucho ruido? Y lamentablemente se asocian con algunas ONG que en realidad, si uno se pone a buscar algunas ONG, tienen algunos financiamientos de grandes poderes empresariales. Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Esto se puede dejar plasmado en la Constitución? ¿Hay algo que hacer todavía? Como que me saltan demasiadas preguntas y me gustaría que también se protegiera el derecho a yo vivir en mi país, que a mí no me digan, y que si yo voy a vivir de manera sustentable y voy a respetar, o por último, si yo contamino, voy a devolver, porque eso la empresa no lo hacen.
Contaminan, depredan, pero no devuelven nada. Devuelven, como decía Pamela, devuelven una estatua de cobre. Devuelven un cursito por ahí, un cursito por acá, ¿cierto? Hacen unos chiringuitos, ¿cierto? Que reciben un poquitito de esto, pero en realidad el impacto que ellos generan con el impacto que ellos devuelven es casi nulo. Entonces eso, yo sé que eran varias preguntas, ojalá que alguien pueda como aclararme un poquito o lo dejo a modo de reflexión para que empecemos a buscar un poco más, porque de repente uno busca y encuentra y parece que no quisiera ver lo que está en realidad pasando. Eso, gracias. Muy interesante tu reflexión, Carolina. Yo ponía ahí en el chat que la discusión sobre el tema del desarrollo sustentable o el famoso desarrollo sostenible da para un curso completo, ¿no? Porque hoy día justamente ese paradigma del desarrollo sustentable, sostenible, está bastante cuestionado, ¿sí? Hay varias estrategias o sea, comunidades que lo han planteado. Incluso tú pones un elemento súper importante. Finalmente, hoy día, en la gama de situaciones ambientalistas, bueno, Pamela lo debe saber mucho mejor que yo, hay un variopinto de estrategias y de visiones respecto de eso. El capitalismo también se transforma en un capitalismo verde, ¿no? Hoy día, desde que la Coca-Cola te dice que efectivamente es sustentable y sostenible en su proceso de producción, ¿cierto? Hasta las visiones más planteadas, un poco lo que planteaba la Yaque, ¿no? Desde las visiones de las comunidades. Entonces también ahí yo creo que es importante no perderse, porque finalmente ahí hay un montón de estrategias, como bien dices tú, que están orientadas también a intereses particulares, a intereses de poder. Yo las otra vez, ¿se acuerdan que les comentaba este tema de lo que pasa en Costa Rica? En Costa Rica hay tremendas reservas de conservación, o en general en varias partes de América Latina hay un montón de reservas de conservación de especies nativas y un montón de cosas, pero efectivamente esas reservas son a veces no administradas por las propias comunidades o a veces planteadas y financiadas por el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿la conservación para quién? ¿Sí? Yo creo que ahí es interesante lo que tú planteas, porque de alguna manera hay que también ir generando problematizaciones respecto y no pensar de que todo lo que se dice ser sustentable, todo lo que se dice ser, digamos, ambiental o ambientalista, necesariamente tiene que ver con la visión que nosotros al menos hemos tratado de compartirles acá con Jackie, bueno, y también con Pamela, ¿no? Así que es bien interesante y agradecer la opinión, ¿no? ¿Seguimos? Podríamos estar toda la noche aquí. Tiene Juan José, por lo que Sí. vi, después Felipe, y finalizaríamos con Isabel, para Sí. ya dar término al Rodrigo tiene la mano levantada. No sé si, Rodrigo, vas a opinar de nuevo o porque ya habías hablado, ¿no? Algo. Tiene la manito levantada, Rodrigo. O se le quedó la manito levantada. Bueno, ahí le damos Bueno, démosle con Juan José. Sí, Juan José, después Felipe, Isabel, y después termina Rodrigo, si es que quería intervenir nuevamente. Súper. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, qué agradable momento este para mí, porque siento que es un espacio en el que me puedo desahogar, porque siento de que hay pocas personas que realmente se preocupan. Por ejemplo, cuando la compañera anterior dijo que antes vivía en el consumismo hasta que se dio cuenta y empezó a salir como a salir un poco de la cueva para ver luz, por decir algo. No sé si conocen lo que planteaba un, un filósofo anteriormente, que cuando uno sale de la cueva y ve la luz, al principio como que le choca y después pretende ir a la cueva y decirle, oye, allá afuera hay luz, quieren salir. Esto es un interior de sombras, salgan y vean, y nadie le cree, porque en el fondo no lo conocen esa realidad. En ese sentido, es muy cómoda la ignorancia, y en base a eso me gustaría decirles que, bueno, o sea, por ejemplo, Jesús decía, la verdad os hará libre, y según él es la verdad. Y en ese sentido me gustaría apelar a la palabra de que de él está tomada la mano de la justicia. Y es una palabra que está, pero más que manoseada, porque sabemos que no la hay. ¿Y por qué la nombro? Porque de la mano de las nociones bíblicas dice que el fruto de la justicia es la paz.
Y aquí vemos que no hay paz, por tanto, no hay justicia. Ahora, ¿por qué quiero hacer una intervención? Yo saqué el pregrado de Ingeniero en Conservación de Recursos Naturales en el 2018 de una tesis de una comunidad mapuche, pero quiero retomar un episodio en el que yo hice una práctica en el 2011 en Codelco, Salvador. Yo estuve un mes allá, el mes de enero del 2011, si mal no recuerdo, y conocí potrerillos. Cabe destacar que Potrerillo en un principio habitaba gente ahí mismo, hasta que llegó a ser tal la contaminación que tuvieron que tomar la medida de que toda la población que habitaba en Potrerillos tenía que ser desplazada y tenían que cambiarse. Por tanto, quedó toda una población, casas y toda una distribución de pequeño poblado, quedó vacío. No obstante, la refinería siguió funcionando. Yo estuve ahí y para estar ahí hay que estar con medidas de protección de salud extrema, o sea, con mascarilla, protección a los ojos, casco, todo el equipamiento minero. Tuve la oportunidad de conocer el rajo que hay en El Salvador, tanto como la mina subterránea. Y me gustaría dar un poco el punto de vista de cómo se vive el momento adentro de Codelco El Salvador. Yo debo decir que me sentí muy triste porque cuando yo entro a estudiar Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales, lo hice pensando de que se podía hacer algo. Entonces yo al tercer año de mi carrera voy ahí y me encuentro con un escenario devastador. Eh, Patos bañándose en agua estancada provenientes de relave, burros en medio de las extracciones mineras que se sabe que nadie va a apelar por la vida de ellos, comunidades indígenas que, si mal no recuerdo, se llaman, no me puedo acordar cómo se llama la comunidad indígena que habita alrededor de Codelco, El Salvador, por ahí, y con una precariedad, o sea, unos pequeños humedales de donde pueden sacar agua, viviendo en chozas, viviendo a la antigua, cazando el animal que se puede cazar, y yo veía esa realidad y adentro de la oficina veía otra. Por ejemplo, había una competencia tan absurda de como quién era el que cambiaba el auto más rápido al adquirir los bonos mineros cuando se hacen los pactos por, por las negociaciones. Eh, Había una jerarquía, pero muy verticalizada, un ambiente laboral de competencia, el que puede tener más y gritar más fuerte, el que sobrevive mejor, y era como un escenario y el que eh, si no puedes contra ello, úneteles. Era como un escenario así, sin embargo, yo estaba tan solo haciendo una práctica y me di cuenta de que no me iba a unir a ese escenario tan triste. Era como muy desolador, o sea, por ejemplo, ver esas personas que vivían con tan poco en medio del desierto, comparado con personas que vivían tanto opulentamente. Cabe destacar que en aquellos tiempos había una restricción de que había un cierto horario de una hora, creo que de 8 a 9, se podían regar los jardines para quien tenía la posibilidad de tener jardines dentro de El Salvador. No todos tienen la oportunidad, hay algunos que viven en pequeñas casas. El asunto es que no faltaba quien se pasaba de la hora y podían ser superintendentes, gerentes, ¿y quién le va a parar? ¿Quién le va a poner freno a ellos si son los capitanes del barco? Me gustaría también decir de que al lado del campamento minero El Salvador hay un pueblo que se llama Diego de Almagro. Diego de Almagro es como el hermano pobre del lugar o el primo pobre. ¿Qué podría decir yo de una experiencia que viví ahí? Apenas me bajé de una camioneta en la que íbamos a hacer con un caballero a pedirme plata.
Y yo de buena intención, sin saber nada, le iba a dar, le iba a ofrecer. Y un compañero de trabajo va y le dice, oye, déjalo tranquilo, córrete. Pero yo le dije, oye, si no me cuesta nada compartirle un poco de lo que tengo. Se veía su condición. Bueno, el asunto es que hay como mucha apatía. No hay como una cohesión social así solidaria como se podría vivir en el sur. Yo diría que el norte es muy, es muy chistoso, por decirlo frío, pero es más que frío. La situación es que íbamos a ir en un horario de almuerzo y sabíamos que no podíamos ir a cualquier restaurante. ¿Por qué? Porque las verduras que se podían encontrar en la ensalada de cualquier restaurante no eran seguras, porque eran regadas con agua servida sin tratar. Entonces, no se podía ir a cualquier restaurante porque uno podía terminar con una intoxicación intestinal porque no había más agua para regar la hortaliza, entonces se tenía que hacer lo que se podía con lo poco que había. Y por tanto, uno tenía, si iba a Diego de Almagro, tenía que escoger estratégicamente dónde ir para no intoxicarse en el almuerzo. Claro, me tocó ver cómo de la planta de agua servía corría un río o un canal con el que se regaba después la chacra de un club de guasos del lugar de Diego de Almagro. Y, y resultó que yo tuve una conversación con mi jefa directa y yo le dije que me sentí muy triste de lo que vi. Y me dijo, pero no lo estás viviendo tú, ¿por qué te pones triste? Y yo le respondí, pero es que a mí no me gustaría vivir así, entonces ¿por qué tendría yo que sentirme conforme viendo una realidad como esa? Y bueno, esa es una opinión, solo una, de las muchas que pueden haber variadas dentro de una oficina, como digo, tan competitiva y tan inconsciente y tan en la cómoda ignorancia de hay que, o sea, sálvese el que pueda, y el que puede caer aquí, que se quede y que sobreviva como pueda, eh, abasteciéndose, porque sabemos que igual, aunque sea un campamento, por así decirlo, a todo trapo, el campamento minero El Salvador, para los que viven bien, porque tienen tremendas casas, y no Juan todos José, viven así. disculpa que te interrumpa, pero por el Disculpa, tiempo me alargué, tratar de pero poder era acotar, eso nomás. era esa Muy tu bien. aportación. Muchas gracias, Juan José, por contarnos también la realidad de Potrerillo. Sin duda también ahí tenemos otra realidad bastante compleja y que es una realidad más del extractivismo. Entonces, damos el pase a Felipe y posteriormente Isabel. Hola, Marie. Yo me llamo Felipe Burrán, de acá de Alto Biobío, región de Biobío también. Bueno, escuchando también varias intervenciones, quisiera también compartir un poco la realidad de acá, la zona donde vivo yo, en Alto Biobío. Hace poco tú comentaste la Lamien Fernanda con respecto a la intervención de la central. ¿Ya? Acá también yo quiero contar un poco, bueno, yo desde que tengo conocimiento de mi infancia he escuchado de tanta intervención que existe acá en nuestra zona. Yo puedo contar un poco de década de 50 más o menos, empezaron con la intervención de la tala de la araucaria, de bosques nativos, ¿ya? Y del año 90 también la plantación de eucalipto. Y ahora, en este momento, estamos también enfrentando otra situación que es muy grave para nosotros también como territorio, que involucra también nuestra gente, que es el famoso plano regulador. Acá también se instaló una comuna, la comuna lleva ya 16 años, y como la gente acá no conoce mucho el concepto de qué es comuna, qué es una municipalidad, por lo tanto no había una información con respecto a eso. Hoy día estamos enfrentando una situación muy grave porque igual afecta a nuestro territorio, ¿ya?
porque eso significa urbanizar tierras que son ancestrales. Y aquí hay una forma de vivir distinto. Acá nosotros no estamos acostumbrados, ni tampoco hay una historia que el mapuche tiene el concepto de construir ciudades, o que hemos vivido en la ciudad. Siempre se nos enseñó de que acá nosotros como mapuche, pehuenche, vivimos de una forma distinta, con una convicción propia, nuestra forma de vivir distinta, donde hablábamos de, hace poco hablaba un poco de Istuvimonguén, el concepto de Kememonguén, es un concepto que acá nosotros vivimos diario. Entonces aquí mi pregunta es que ¿existe alguna forma como frenar un poco esto, el tema del, lo veo como una intervención, algo como que la gente de acá del Torío no lo queremos, no queremos el plan nucleador, ¿ya? Y si existe la posibilidad de contar con una planificación, digamos, que respete a nuestra forma de vivir el concepto que mencionó el Istuvimonguén. Eso quería yo preguntarle a usted. Bien, gracias Felipe. Yo creo que ahí Alejandra podría aportarnos desde su expertise a tu pregunta. Sí, no, yo me imagino que te refieres a la comuna de Santa Bárbara, ¿no? Felipe. Sí, lo que pasa es que, si recuerdan un poco lo que conversábamos la semana pasada, yo creo que hay planteado dos escenarios en el fondo. Un poco un escenario del que tenemos mucha esperanza de poder cambiar, digamos, a partir del proceso constituyente. Entonces, de alguna manera, es plausible pensar en otras nuevas formas de ordenamiento territorial o de planificación territorial para nuestro territorio. Y comparto totalmente lo que tú planteas, ¿no? De alguna otra manera, hoy día la legislación, lo que existe hoy día en materia de planificación territorial, son instrumentos de carácter muy técnico, ni siquiera son procesos de carácter político, o sea, son de políticos, pero no son procesuales, digamos, donde haya un proceso en que efectivamente se consideren todas las formas culturales que tú señalas. Entonces, hoy día, en el actual escenario, es poco probable, y lo más probable es que la persona que asuma el desafío de la nueva alcaldía, me imagino, de ese territorio, seguramente va a dar luz, digamos, a la generación de un plan regulador en torno a la necesidad de ordenar, ¿no? Y ahí vamos a la idea que hablábamos en la primera clase, ¿no? ¿Qué significa ordenar? ¿Para quién se ordena finalmente? ¿Se ordena para estructurar una figura urbana, para que eso termine siendo una regulación de las poblaciones, del crecimiento del territorio, en este caso muy planteado desde el punto de vista del urbano? ¿O en realidad, como dices tú, Felipe, pensar en un ordenamiento que tenga que ver con consideración de todas las formas culturales, todas las formas de habitar el territorio, que probablemente hoy día, con lo que tenemos actualmente, yo diría que es bien difícil poder desarrollarlo. Lo que sí yo creo que es importante es estar atento a esos procesos. Yo creo que mientras sigo pensando un poco lo que les decía la semana pasada, mientras no tenemos esta nueva constitución, no podemos quedarnos detenidos. ¿Sí? Si en el caso que se lograra el proceso del plan regulador, es importante en esas instancias generar espacios de participación, alzar la voz, digamos, de alguna manera estar ahí, porque los mecanismos que existen actualmente son bastante escuetos para estos procesos de ordenamiento. Sin embargo, es importante, a lo menos mientras tanto, poder de alguna manera apropiarlo, ¿no? Y yo creo que ahí no tengo la respuesta, digamos, pero creo que el proceso constituyente de alguna otra manera podría plantear nuevas opciones, que es un poco lo que nosotros hemos ido tratando de transmitir con Jacqueline a propósito de lo que ella hoy día está diciendo, ¿no? Un paradigma distinto, mucho más centrado en la naturaleza como un sujeto de derecho y no necesariamente solamente una planificación pensada desde un punto de vista técnico para regular u ordenar un determinado desorden, que además nadie sabe de alguna manera quién finalmente establece ese desorden, ¿no? Eso. Y como para complementar también lo que pregunta Felipe,
Efectivamente, la realidad nacional es bastante acotada, bastante tecnócrata y evidentemente no invita a una participación. Y no solo porque no invita a la participación, sino porque también los municipios, y al menos yo lo vi en Copiapó, son bastante poco democráticos, generan instancias de participación o de encuentro en horario en que la gente no puede participar, hacen un instrumento con 5 o 6 personas, entonces de participación y democracia no tiene nada. Entonces desde ahí también un poco hay que rescatar la experiencia, por ejemplo en Argentina, es que ellos están hablando de ordenamiento territorial participativo. Desde ahí se sitúan ellos y están trabajando de la mano con geógrafos, con personas que están en el fondo idóneas, digamos, en términos técnicos, de poder conocer los territorios. Entonces, evidentemente tenemos un espacio así, súper acotado respecto a cómo poder incidir, pero el poco espacio que ustedes tienen, Felipe, como comunidad, tienen que apropiarse, tienen que estar atentas a las instancias de participación y exigir su derecho a participación y exigir su planificación del territorio como para ustedes les parece más idóneo, y desde la cosmovisión del mundo que tienen y respecto a ese espacio y territorio. O sea, sin duda eso es un derecho que no se puede quitar, ¿no? Efectivamente, desde ahí hay que tomarlo. Entonces, la invitación sin duda es esa, estar atento a los procesos, que efectivamente, y exigir que esos procesos sean en tiempos que ustedes puedan estar y participar. O sea, no les pueden colocar una reunión a las 8 de la mañana, ni a las 2 de la tarde, o sea, son espacios viables, ¿no? Estamos con familia, trabajando, etcétera. Entonces, en ese sentido hay que estar atentos a esos espacios de participación para poder promover y efectivamente visibilizar y evidenciar lo que ustedes consideren más importante. Y desde ahí estar atento con los profesionales, conversar con los trabajadores sociales y trabajadoras sociales, con los geógrafos, con todos los gentes que están dentro del municipio. Eso también podríamos sugerir. Eso. Y bien, le damos el pase ahora a Isabel. Adelante, Isabel. Muchas gracias. Gracias. A ver, yo vivo en Casablanca y pertenezco a dos organizaciones, digamos, ecologistas, la Coordinadora Ecológica y además al CAC. Quiero hacer una mención chiquitita en relación a lo que le escuché a una chica delante y decirle que en realidad la ONU, la OTAN, el BID, todas esas organizaciones son manejadas fundamentalmente, son parte de Estados Unidos. Y la verdad es que es un país bastante intervencionista que las maneja. Y además, digamos, las transnacionales son las que mueven el mundo. Entonces, a nosotros también. De hecho, la dictadura fue por intervención de Estados Unidos. Pero el tema que me convoca acá es lo siguiente. Nosotros tenemos un problema de monocultivo, porque este es el valle vitivinícola de preferencia, ¿no? Si bien los monocultivos ya son un problema, pero las parras son de secano, no tienen tanto problema. Sí tienen problema el control de heladas por agua. El control de heladas por agua, según un informe de la DGA del 2014, gasta 20 metros cúbicos por hora por hectárea. En ese momento habían 3.000 hectáreas de parra con control de heladas por agua. Eso significa que en una temporada de 10 heladas y de 8 horas, lo cual es muy poco porque normalmente para que puedan descongelarse sin quemarse las parras, tienen que dejar 2 horas más corriendo el agua. Por lo tanto, si una helada dura 8 horas, el agua corre 10 horas. Pero para dimensionarlo, digamos, una temporada de 10 heladas se echa el consumo de 3,3 años de Casablanca completa, 27.000 habitantes, ¿ya? A un promedio de 5,1 metros cúbicos al mes, que es el promedio CIS de la superintendencia. Nosotros hicimos como SEC, como coordinadora, una propuesta de ordenanza medioambiental hace 3 años, este es el tercer año que lo estamos peleando. En este momento nos dijeron que por ningún motivo podíamos
prohibir el control de las por agua. Siendo que esta es una cuenca, o sea, ni siquiera lo llevaron a votación, siendo que esta es una cuenca subterránea que solo tiene recarga por lluvia y tenemos una sequía de hace 15 años y estamos declarados como zona de catástrofe hídrica. Entonces, en ese contexto, y según la Constitución, incluso la Constitución actual, en el artículo 19, numeral 8, el Estado tiene la posibilidad de restringir si hay digamos, la propiedad privada, entre comillas, si hay un problema de bien común, ¿no? El agua es fundamental para nosotros. De hecho, están secos todos los tranques, está seco el estero, y hay varias zonas en las cuales tienen que repartir agua con camiones aljibe. Por supuesto, no los 100 litros que debiera ser diario, digamos, por persona. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podrían ustedes apoyarnos o darnos una idea o para pelear y sacar esto adelante? Porque planteamos el control de las por agua, planteamos la instalación de flujómetro, que está decretado por la DGA ya desde el 2019 y tampoco no hay ni uno. Entonces, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder obligar al municipio a que efectivamente tenga la voluntad de intervenir en una cosa tan crítica como el agua? Esa es mi pregunta. Bien, gracias Isabel. Tremenda pregunta. La verdad es que no sé muy bien cómo podemos responder en el sentido de poder apoyar, porque la verdad es que estamos ahí, yo todavía estoy en un proceso de observar canales de apoyo. Bien, por ahí dice, cierto, el Patricio, la DGA está al servicio de los extractivistas, tal cual, eso está súper claro, en Copiapó exactamente lo mismo, los derechos de agua están para los dueños de monocultivo, la minería, y en este caso también. Perdón, te voy a hacer una observación. El alcalde está saliendo, era viñatero con derechos de agua. Imagínate. Yo creo que, no sé en estos momentos cómo, para mí, porque es algo que observo en Copiapó también, por ejemplo, con una de las comunidades Coya que está defendiendo el Salar de Maricunga, para mí una de las grandes esperanzas, entre comillas, es poder modificar el código de agua, ¿no? En términos, por ejemplo, en el caso, te hablo un poco desde el caso que conozco para ver si puede ser como una experiencia comparada, porque desde ahí efectivamente el agua donde está, es decir, el acueducto, ¿cierto? Donde está, digamos, perdón, no es el acueducto, sino donde está el Salar de Maricunga, digamos, es un territorio Coya, ¿ya? Y por tanto los derechos de agua, por tanto, son derechos ancestrales de la comunidad Coya. Pero con el código actual de agua que tenemos existe la privatización del agua, por tanto los derechos de uso de agua ya no es para ellos y ellas como comunidad, sino que está para las mineras. Y hay como 5 o 6 mineras que se están peleando en estos momentos la extracción del litio. Eso significa literalmente quedar sin agua en Copiapó, en la región. No conozco el sector donde tú me señalas, pero me imagino que también deben tener la misma realidad. Efectivamente, deben tener escasez de aguas, problemas de agua, deben estar tomando aguas de bidón. Eso significa que deben tener una población con cáncer al pulmón, cáncer al estómago, problemas de nacimiento con malformación congénita. Y el día de mañana también van a quedar sin agua y efectivamente están quitando la fuente laboral para quienes están trabajando, intentando hacer un trabajo, ¿cierto? De una manera más de la economía solidaria, diría yo. Para mí una de las grandes esperanzas, digamos, al tiro al del pase, es poder revisar, que esta semana entiendo que se va a generar, se va a llevar al debate, digamos, la nueva propuesta, ¿cierto?, de lo que sería, valga la redundancia, la nueva propuesta del Código de Agua. Desde ahí tengo la esperanza, no sé si la esperanza, pero siento que puede existir una modalidad de poder resguardar el uso del agua como bien común. Pero desde otras instancias, digamos, porque efectivamente, lamentablemente, las instituciones, los municipios están
prestando el servicio de dónde sale el dinero, más que de las comunidades, lamentablemente. Entonces, hay que revisar otras organizaciones, otras formas de acción civil para efectivamente visibilizar esto. Y, por ejemplo, al tiro Ale, lo que te podría proponer, y quizás ahí José Joaquín o Juan Joaquín podría comentarnos, FIMA está apoyando fuertemente a los territorios. Por ejemplo, FIMA está llevando el caso de Chañaral para que efectivamente no intervenga, y la PAME nos puede contar ahí también, no intervenga, ¿cierto?, la carretera en Pan de Azúcar. También está llevando el caso del solar de Maricunga. Y por qué no también conversar con FIMA, tomar el dato acá del compañero y ver de qué manera efectivamente pueden apoyarlo ustedes como comunidad. Desde mi experiencia, quienes están por lo menos llevando la batuta, no sé los resultados de los casos, algunos le han ido bien, en otros no muy bien, pero por lo menos están generando una acción jurídico-político en estos casos, ha sido FIMA. Y también, obviamente, esto tiene un costo. Efectivamente, la idea es que ver de la manera, ahí tendrán que ver ellos como fundación, cómo efectivamente se puede no generar un costo, pero para poder efectivamente parar esto, ¿sí? No hay de otra. Yo te podría como recomendar seguir el contacto ahí con FIMA y también poner la fuerza, la esperanza, la reformación, digamos, o reformulación del Código de Agua, y no perder la acción civil. Piensa tú que en Copiapó una acción civil también paró y frenó Pascua Lama. Imagínate, se logró parar y frenar una minera, ¿ya? Y que una de ellas es la actual constituyente, que es la Constanza San Juan. Entonces, por lo menos también tenemos buenas experiencias, pero es una lucha de años. Yo me imagino que tú, Isabel, llevas, pero me imagino una cantidad de años que debes llevar en esto. Sí, es como el promedio. Gracias, te lo agradezco porque fundamentalmente yo creo que necesitamos, se abrió un espacio, digamos, para discusión del tema, sí, que logramos abrirlo, y ahí necesitamos apoyo legal. Así que si me pones en contacto con FIMA, yo te lo agradecería. Sí. Perfecto. Ahí anotamos entonces el contacto en el chat. Bueno, nos quedan dos palabritas. Son las 20:54, no queremos abusar de sus tiempos. Está Leandro y está Rodrigo. Rodrigo tenía ganas de, cortito dijo, de responderle a uno de los otros compañeros que estaba comentando algo. Sí, gracias Alejandra. Bien cortito por el tiempo, que ya estamos cansados. A Patricio, que era el apicultor que estaba opinando sobre su tema, me parece súper consciente y bueno que como apicultor reconozca que las abejas nativas también tienen un lugar. Pero también veo difícil un poco que, por ejemplo, quede dentro de la Constitución algo tan específico como, por ejemplo, el tema el tema apícola, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay un tema, no sé si me escuchan, creo que se pegó. No, sí, te escuchamos. Se pegó. ¿Se escucha bien? No, te escuchamos bien. Dale. Ahora se pegó. Ya no. Ya no. Se pegó, Rodrigo. Ahí sí. Ahí sí, Rodrigo. Dale. No, se pegó. Rodrigo, le damos la palabra a Leandro para que mientras arreglas tu contacto. Leandro. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto saludarlas a todas y a todos. Ha sido muy interesante toda esta charla. He participado con mucha atención hoy día. La reflexión es conjunta y se puede tratar de ser lo más rápido posible. Soy ingeniero agrónomo. El tema del agua y el tema del sector lo conozco hace bastantes años. Pero es importante conocer la reflexión que se hace, como las que hace Isabel o lo que hizo la primera compañera respecto a Chañaral, y cómo la zona de sacrificio, que son porciones de territorio donde el modelo, digamos, que vivimos se ha encarnizado, en general damnificado. Y esto es una cosa que cruza todo el territorio, digamos. Entonces, la solución, Isabel, no es una solución fácil. Nosotros como agrónomos agrupados en el Colegio Profesional de Talca hemos
levantado estudios sobre el agua recientemente con el objeto de entregárselo a los constituyentes, digamos, para que tengan, digamos, una visión profesional del problema y encontrar, ¿no es cierto?, las soluciones que están en el cambio de la Constitución y en el cambio de la legislación, porque así como se genera o se dice que la DGA o X institución o que el Código de Agua, indudablemente que hay un problema legal aquí, ¿ya? Y ese problema legal beneficia a uno y perjudica a otros, digamos. Y lógicamente que lo que queremos es que esto sea equitativo y que la distribución del agua como un recurso natural tan importante, ¿no es cierto?, tenga, ¿no es cierto?, lo que todos queremos, digamos, primero que se solucionen los problemas de consumo para las personas y después, ¿no es cierto?, esto con una división territorial adecuada, ¿no es cierto?, se generen las entregas y la distribución del agua que hoy día están entregadas, ¿no es cierto?, a las grandes asociaciones de canalistas, porque eso está en la legislación que se hizo en el año 82, ¿no es cierto?, que lo hicieron en nuestras cuatro paredes. Hoy día, entonces, tenemos una visión distinta. Y es bueno, yo creo, me parece que un poco lo que presentó Rodrigo y que yo también de lejos un poco, no tan de lejos, pero se participa en unas organizaciones que le presenten a los constituyentes este tipo de problemas, porque son ellos los que tienen que escuchar ahora para encontrar las soluciones y que las soluciones en la Constitución. No le van a entregar los constituyentes más agua a nadie, sino que van a generar una legislación que ponga el servicio del agua, por ejemplo, ¿no es cierto?, al servicio de todos, pensando en las comunidades y luego en la cosa individual. Entonces, el concepto hay que ir de lo general a lo particular, pero son estos nuevos constitucionalistas los que tienen en su mano, ¿no es cierto?, el cómo poder entregar soluciones, ¿no es cierto?, el día de mañana. Pero las personas, las comunidades, los sectores de sacrificio tienen que hacerle llegar sus inquietudes, porque de esa manera se van a visualizar. Zonas de sacrificio, yo creo que las ONG juegan un papel súper importante y aquí podría ser como una coordinadora de todas las zonas de sacrificio que hay en el país, desde los problemas de Chañaral, los de Casablanca, los que se viven en Valdivia, hay agricultores que el río pasa por el predio de ellos y no pueden utilizar el agua, ¿no es cierto?, en sectores de sequía porque están todos los derechos vendidos. Entonces, esto no es un tema tan simple, digamos, y se tiene que ordenar desde la Constitución hacia abajo, pero que hay solución y que hay que encontrarla y presentarse las personas idóneas. Afortunadamente tenemos, yo creo, constituyentes que nos representan a todos, digamos, y que creo que estas situaciones de zonas de sacrificio del país es una de las primeras cosas que hay que empezar a solucionar, pero hay que hacérselas ver. Leandro, muchas gracias por su atención. Leandro, ¿me podrías dar tu contacto por chat? Sí, cómo no. Por favor. Te pongo mi correo en el chat. Ok. Súper, súper, súper. Creo que estamos, ¿no?, con las opiniones. Yo solo quiero comentar, y en realidad para que ya que quien os puso hoy día cierre, pueda cerrar, es que ganas dan cuando a uno les escucha a ustedes de armar redes, ¿no? De armar esto que ha pasado hoy día, por ejemplo, entre Leandro. Primero agradecer a Leandro porque con los años de experiencia que tiene en el tema todavía tiene esperanzas. Y eso, me imagino que él ha visto tantas cosas a esta altura, igual que Isabel, bueno, que muchos, ¿no? Algunos somos más jóvenes, menos jóvenes, pero todos de alguna manera hemos vivido situaciones muy complejas. Nosotros, como tal decía ya, que nosotros vivimos en una región que es la región de Atacama, que no solo tiene una zona de sacrificio, que es un poco lo que decía, lo que contaba, ¿no es cierto?, Pamela, que es Chañaral.
tenemos Huasco, tenemos el Valle del Huasco en su conjunto, hemos tenido que luchar contra la instalación de una termoeléctrica en la costa, que fue Castilla, que también fue un proceso que se ha ido paralizado desde las comunidades, tenemos el caso Pascualama, que un poco lo que planteaba ya, que no es cierto, hoy día, gracias a ese proceso, ese movimiento ciudadano, hoy día tenemos una representante que es una constituyente. Yo creo que de alguna otra manera, si tú me preguntas, Isabel, fundamentalmente desde dónde nacen las asesorías o los apoyos, más allá del apoyo que pueda darnos ONG FIMA u otras ONG que también han estado asesorando comunidades ya durante muchas décadas, es justamente de este trabajo en red, ¿no? Un poco lo que decían ustedes delante. Hay tantas zonas de sacrificio en Chile, hay tantos que están viviendo lo mismo que están viviendo muchos de ustedes, que uno dice, bueno, hay tanto conocimiento ahí también, hay tanta experticia de las lógicas que se han dado respecto del agua, respecto de las forestales, respecto de los agroquímicos, respecto de las mineras. O sea, hay hoy día, más allá que uno pueda de alguna manera sentirse un poquito desesperanzado, ¿no es cierto? Hay un conocimiento, un acervo dentro de esas comunidades. A mí me cuesta un poco el concepto de zona de sacrificio, porque siento que le da a esas comunidades una connotación negativa. Y en esas comunidades de sacrificio que han vivido años, han sido años de lucha y años de generar una especie de conocimiento, de apropiación, incluso muchas veces de conceptos técnicos. Yo conozco fuertemente el caso Pascualama, donde finalmente la comunidad se tuvo que hacer cargo y empezar a estudiar. Al principio no se sabía qué es lo que era un sistema de evaluación ambiental, estábamos hablando de la década de los 2000, qué era eso, cómo se leía, qué elementos tenía, tuvieron que asesorarse, buscar elementos jurídicos, aprender de aspectos legales, de leyes. ¿Sí? Entonces ahí hay una apropiación del conocimiento muchas veces que las comunidades, aquellas que quizás mal llamamos zonas de sacrificio, han acumulado y que sin duda hay que compartirlas, yo creo, de esta manera horizontal a nivel de país. Y yo creo que lo que tú planteas, Isabel, de alguna manera es súper válido en términos de poder ir generando estas redes de trabajo. Entonces, como que uno piensa, no sé, como dan ganas de hacer una red al tiro a partir de este curso, ¿no es cierto? O pedirle a FIMA que nos apoye, ¿no es cierto?, en una red de trabajo que de alguna manera nos aglutine y nos haga compartir todas estas experiencias, ¿no? Podríamos hacer o mandar, digamos, por mail los contactos, pues, de cada uno. A mí me parece súper válido. Súper, muy de acuerdo. Gracias. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Jackie, bueno. Bueno, ya por la hora vamos a ir terminando. Estamos en el tercer curso, nos queda la próxima y última clase, así que ahí sin duda, quienes quieran sumarse, podemos ahí armar una red de contactos. Agradecer a todos y todas por su exposición, por su experiencia, por construir saberes. Aquí todos sabemos lo mismo, todos compartimos nuestros saberes. Democratizar el conocimiento, esa es la intención más que nada. Así que les mandamos un abrazo, que se cuiden harto. Y bueno, Fernanda creo que se retiró, pero yo me comprometí a escribirle un correo para poder orientar. En el caso de Felipe también me quedé pensando cómo podríamos, no sé si te interesaría, porque como tenemos cosas tan específicas en Chile, de pronto compartirte toda la información que me mandaron de la Facultad de Filosofía, los geógrafos que trabajan ahí de la Universidad de Córdoba. Me mandaron mucho material respecto a la experiencia que ellos tienen en la cuenca, en la sierra. De pronto, si te puede interesar esa información, te la podría compartir, o que la ADC también se las podría compartir para poder conocer qué está pasando al otro lado, porque acá tampoco contamos con tanta sistematización e información de aquello. Eso, desearles que estén muy bien y nada, eso. No sé si José Joaquín, el encargado aquí de la plataforma de la universidad, nos quiere comentar algo. Y Isabel, ahí te mandamos el correíto, para que escriba, para que lo deje anotadito. No sé si te fijaste en el chat. ¿No? Sí, ahí en el chat, según yo lo escribí, te respondió José Joaquín. Tenéis que escribir a FIMA, a ver, ahí está bajito. ¿No?